Hace unos meses, tomé la decisión de mudarme a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Siempre había soñado con vivir en un lugar con historia, y cuando se presentó la oportunidad de adquirir esta propiedad, no lo dudé ni un instante. Era una construcción del siglo XIX, con techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso. La gente del pueblo la llamaba la Casa de los Susurros, pero nunca presté atención a los rumores que la rodeaban. La primera noche que pasé allí fue bastante tranquila. La brisa nocturna se colaba por las rendijas de las ventanas, creando un suave silbido que, lejos de asustarme, me parecía casi acogedor. Me sentí cómodo y satisfecho con mi decisión de mudarme a un lugar tan lleno de carácter. Sin embargo, la segunda noche comenzó a ser diferente. Me desperté en medio de la madrugada, sin una razón aparente. Miré el reloj, eran las 3:15 de la mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero pensé que solo era una corriente de aire frío. Intenté volver a dormirme, pero entonces lo escuché por primera vez, un susurro lejano, apenas audible, que parecía provenir del piso de abajo. Pensé que podría ser el viento, así que me levanté y bajé a verificar. Al llegar a la sala, el susurro se detuvo abruptamente. Todo estaba en silencio, solo el tic-tac del viejo reloj de péndulo rompía la quietud. Revisé las ventanas y puertas, todas estaban cerradas. Me dije a mí mismo que seguramente había sido mi imaginación y volví a la cama, aunque una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Durante las siguientes noches, los susurros se hicieron más frecuentes. Cada vez que me despertaba a las 3:15 de la mañana, los oía. A veces eran palabras incomprensibles, otras veces risas suaves y casi infantiles. Decidí ignorarlo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mi mente, como una sombra que se alargaba con cada noche que pasaba. Una noche, harto de no poder dormir, decidí grabar el sonido con mi teléfono. Coloqué el dispositivo en la sala y volví a mi habitación. A las 3:15 de la mañana, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, parecían estar justo al otro lado de la puerta de mi habitación. El miedo me paralizó. No me atreví a moverme hasta que los susurros cesaron, casi una hora después. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Los primeros minutos eran normales, solo el sonido del reloj y el viento. Pero entonces, los susurros empezaron. Al principio eran indistinguibles, pero luego se hicieron más claros. «Sal de aquí», decían, «no estás solo». El pánico se apoderó de mí. Decidí que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Mientras hacía las maletas, los susurros comenzaron de nuevo, esta vez en plena luz del día. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi una figura borrosa, casi transparente, con ojos hundidos y una expresión de tristeza infinita. Parpadeé y desapareció, pero su presencia persistió en el aire, como un eco de lo que había sido. Salí de la casa tan rápido como pude y nunca volví. Desde entonces, he investigado sobre la historia de la Casa de los Susurros. Descubrí que en el siglo XIX, una familia había vivido allí. La hija menor, una niña llamada Emily, había desaparecido misteriosamente y nunca fue encontrada. Se decía que su espíritu aún rondaba la casa, buscando paz. Con el tiempo, me enteré de que la familia había estado atravesando una crisis económica y que la desaparición de Emily había dejado una marca indeleble en la comunidad. Los vecinos hablaban de cómo la madre de Emily había caído en una profunda depresión tras la pérdida de su hija, y algunos afirmaban haber visto a la mujer vagando por el bosque cercano, llamando a su hija en la oscuridad de la noche. Intrigado por la historia, decidí regresar a la casa una última vez, armado con una linterna y un cuaderno para tomar notas. Al entrar, el aire se sentía denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Caminé por los pasillos, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio. Al llegar a la sala, me senté en el suelo y comencé a hablar en voz alta, preguntando a Emily si estaba allí. De repente, el aire se volvió frío y los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más claros, más definidos. «Ayúdame», decía una voz suave, casi como un eco de un recuerdo olvidado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «¿Cómo puedo ayudarte, Emily?», pregunté, sintiendo que la conexión entre nosotros se fortalecía. Los susurros se intensificaron, y en un instante, la figura borrosa apareció de nuevo, esta vez más nítida. Podía ver su vestido blanco, desgastado por el tiempo, y su rostro, marcado por la tristeza. «No puedo descansar», dijo, su voz temblorosa. «Busco lo que perdí». En ese momento, comprendí que Emily no solo estaba atrapada en la casa, sino que también estaba atrapada en su propia historia, en su propia tristeza. Decidí que debía ayudarla a encontrar la paz. «¿Qué necesitas para descansar?», le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. La figura de Emily se desvaneció por un momento,
Y luego, como si el aire se hubiera vuelto más ligero, susurró, la caja de música. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué caja de música? ¿Dónde estaba? Pero antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció, dejándome solo en la sala, con el eco de su voz resonando en mis oídos. Decidido a descubrir la verdad, comencé a investigar más sobre la familia que había vivido en la casa. Pasé horas en la biblioteca local, revisando archivos y periódicos antiguos. Finalmente, encontré un artículo que hablaba de una caja de música que pertenecía a Emily. Se decía que era un regalo de su madre, un objeto que la niña atesoraba profundamente. Sin embargo, la caja había desaparecido junto con ella. Con esta nueva información, regresé a la casa una vez más, esta vez con la esperanza de encontrar la caja de música. Comencé a buscar en cada rincón, revisando armarios, cajones y rincones olvidados. Después de horas de búsqueda, finalmente, en el desván, encontré una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, el sonido de una melodía suave y nostálgica llenó el aire. Era la misma melodía que había escuchado en mis sueños. De repente, sentí una presencia a mi lado. Emily apareció, su rostro iluminado por una sonrisa que nunca había visto antes. Gracias, susurró, y en ese instante, su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Ahora puedo descansar. Con lágrimas en los ojos, observé cómo la tristeza que había marcado su rostro se desvanecía, dejando solo paz. La casa, que antes había estado llena de susurros inquietantes, ahora parecía respirar con tranquilidad. La atmósfera se había transformado, y por primera vez, sentí que estaba en un lugar donde la historia no era solo un eco de dolor, sino también de esperanza. Desde aquel día, la casa dejó de ser conocida como la Casa de los Susurros. Los vecinos comenzaron a llamarla la Casa de la Paz. Aunque nunca volví a escuchar los susurros, siempre llevaré en mi corazón la historia de Emily y la conexión que compartimos. A veces, cuando paso cerca de la casa, siento una brisa suave que acaricia mi rostro, como si Emily me estuviera agradeciendo por haberle dado la oportunidad de encontrar la paz que tanto anhelaba. Y así, la historia de la Casa de los Susurros se convirtió en un relato de redención, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay espacio para la luz y la esperanza.